Muchos de ustedes creen que el problema es el estrés, el trabajo, el dinero o la gente, pero no. El verdadero problema es que se despiertan cansados sin haber hecho nada todavía. Yo vivía así. Abría los ojos y mi mente ya estaba corriendo 10 escenarios que no habían pasado. El cuerpo estaba en la cama, pero el alma ya estaba agotada. Un día entendí algo incómodo. No estaba cansado por trabajar mucho. Estaba cansado por preocuparme demasiado. Y cuando descubrí que la preocupación no me estaba protegiendo, sino robándome la vida, supe que tenía que aprender a anularla o seguir sobreviviendo sin paz. Cuando me di cuenta por primera vez de que la preocupación no es responsabilidad, sino falta de acción, mi vida comenzó a cambiar de manera profunda. Antes, pensaba que preocuparme constantemente significaba que estaba siendo responsable, que si no imaginaba todos los problemas posibles, algo terrible iba a suceder. Me despertaba con ansiedad, repasando en mi mente cada escenario negativo que podía ocurrir. Sentía que estaba trabajando por mi futuro, pero la realidad era que estaba agotándome, drenando mi energía y lo peor, no estaba haciendo nada que realmente resolviera mis problemas. Recuerdo un momento específico. Tenía un proyecto importante en el trabajo y antes de siquiera comenzar ya me había imaginado todos los errores posibles, todos los comentarios negativos que podrían surgir y cada detalle que podría salir mal. Pasé días repitiendo esos escenarios, revisando mentalmente lo que podría pasar, pero mientras más pensaba, menos hacía. Mi acción se paralizaba frente a la ilusión de estar ocupado. La preocupación me daba la falsa sensación de control, pero en realidad estaba fuera de control de mi propia vida. Fue entonces cuando me hice una pregunta simple pero brutal. ¿Esto tiene solución? Si la respuesta era sí, entonces todo lo que necesitaba era actuar. No esperar a sentirme listo, no buscar más información, no torturarme con pensamientos infinitos, solo actuar. Llamar a la persona indicada, enviar el correo que había estado posponiendo, ajustar la estrategia, hacer algo concreto que moviera la situación hacia adelante. Aprendí que cada acción disuelve la preocupación, porque cuando haces lo que está a tu alcance, la mente deja de fabricar escenarios inútiles y empieza a concentrarse en lo que realmente puede cambiar. Si la respuesta era no, entonces la preocupación debía soltarla. Porque gastar energía en lo que no puedes controlar no es madurez, es autodestrucción. Me costó mucho tiempo aceptar esto, porque estaba acostumbrado a castigarme pensando que debo estar alerta, debo prever todo, pero entender que preocuparse sin acción no produce resultados, me devolvió la libertad. Empecé a clasificar mis pensamientos como si fueran objetos. Si un pensamiento no servía para generar acción, lo dejaba pasar. Aprendí que la disciplina no es solamente cumplir tareas, sino entrenar la mente para soltar lo que no construye. Hoy, cuando algo me inquieta, primero evalúo si hay una acción que puedo tomar. Si la hay, actúo de inmediato, sin esperar la inspiración ni el momento perfecto. Y si no, lo dejo ir, porque mi energía es demasiado valiosa como para desperdiciarla en fantasmas que no puedo controlar. Esa práctica simple me ha dado claridad, paz y poder interior. La preocupación deja de ser una prisión cuando descubres que la verdadera responsabilidad no está en imaginar problemas, sino en enfrentarlos con acción. El control de tu vida empieza cuando eliges actuar, no preocuparte. Durante mucho tiempo viví atrapado en la rueda de la preocupación, revisando mentalmente problemas una y otra vez, pensando que al anticiparlos podría protegerme de cualquier error. Me despertaba con el corazón acelerado, repasando cada escenario negativo que se me ocurría, y al final del día me sentía exhausto, pero no había hecho nada para avanzar realmente. Fue entonces cuando descubrí una herramienta simple, pero transformadora. Toda preocupación debe enfrentarse con una sola pregunta. ¿Tiene solución? Esta pregunta, tan sencilla como poderosa, cambió por completo mi relación con la ansiedad. Recuerdo un día particularmente difícil en mi carrera. Tenía una presentación importante frente a un cliente clave y la noche anterior no dejaba de imaginarme cada posible fracaso. Si digo algo mal, si olvidan mi propuesta, si no cumplo con sus expectativas, esa repetición de escenarios me tenía paralizado.
Y mientras más pensaba, más grande se veía el problema. Fue en medio de esa tormenta mental que decidí hacer una pausa y plantearme, ¿tiene solución esto que me preocupa? La respuesta fue clara, sí. Había acciones concretas que podía tomar para prepararme y entregar lo mejor de mí. Y en ese instante, la preocupación perdió su poder, porque la atención se trasladó de la fantasía al plan de acción. La pregunta funciona de dos maneras. Primero, cuando la preocupación tiene solución, automáticamente orienta la mente hacia la acción, porque ya no hay espacio para la ansiedad infinita. Debes hacer algo, no más pensar, llamar, escribir, corregir, ajustar, preparar, ensayar, lo que sea que esté a tu alcance para resolverlo. La energía que antes se desperdiciaba en miedo se transforma en acción y resultados. Segundo, cuando la preocupación no tiene solución, la misma pregunta actúa como liberadora. No hay nada que puedas hacer y mientras más luches, más te desgastas. Aprender a soltar no es resignación, es respeto a tu energía y a tu capacidad de vivir en el presente. He aplicado esto en muchas áreas de mi vida. Por ejemplo, cuando enfrenté problemas de salud en mi familia, la pregunta me ayudó a separar lo que podía influir de lo que estaba fuera de mi control. Podía investigar tratamientos, acompañar, escuchar a los médicos, ofrecer apoyo, pero no podía cambiar el curso de ciertas circunstancias. Entender eso me permitió enfocar mi fuerza donde realmente importaba y dejar de torturarme mentalmente con lo incontrolable. Con el tiempo, esta práctica se volvió un hábito diario. Cada vez que surge un pensamiento que amenaza con robarme paz, me pregunto, ¿tiene solución? Si la tiene, actúo. Si no, dejo ir. Y cuando no sé aún, espero sin ansiedad, confiando en que la claridad llegará con el tiempo. Esa simple pregunta reorganiza la mente, transforma la preocupación en poder y nos devuelve la libertad de vivir con serenidad y enfoque. Cuando aprendes a enfrentarte a cada preocupación con esta pregunta, descubres que gran parte del miedo es una ilusión creada por la mente. Y al responder con honestidad, tu vida se vuelve más ligera, más clara y más fuerte, porque la libertad comienza cuando decides actuar o soltar, no preocuparte. Durante muchos años, creí que mientras más pensara en mis problemas, más preparado estaría para enfrentarlos. Me despertaba con la mente acelerada, repasando escenarios, anticipando fallos, imaginando consecuencias y alternativas, como si esa actividad constante fuera prueba de responsabilidad. Pero con el tiempo descubrí que mi mente no necesita permiso para pensar cualquier cosa. Lo que necesita es disciplina. La diferencia es enorme. Permitir que los pensamientos fluyan sin filtro es como dejar que un río arrastre todo a su paso. Desgasta, nubla la visión y roba energía. En cambio, entrenar la mente para enfocarse en lo útil es liberador y poderoso. Recuerdo un periodo particularmente estresante en mi vida profesional. Estaba manejando varios proyectos simultáneamente y cada vez que algo no salía como esperaba, mi mente inmediatamente saltaba a lo peor. Esto va a fallar. Nadie va a confiar en mí. Voy a perder todo el esfuerzo de meses. Me atrapaba en un ciclo de pensamientos negativos que me drenaba antes incluso de empezar a trabajar. Fue entonces cuando comprendí que no podía dejar mi mente sin reglas, que no podía darle permiso para fabricar miedo y ansiedad libremente. Necesitaba entrenarla, disciplinarla. Empecé con algo simple. Cada pensamiento que surgía lo clasificaba en 2 categorías. ¿Esto es útil para tomar una acción concreta o solo me mantiene preocupado? Si era útil, lo seguía, lo analizaba, lo planificaba. Si no lo era, lo dejaba pasar, lo anotaba para revisar más tarde o lo reemplazaba con algo constructivo. Esa simple práctica transformó mi día a día. Ya no me despertaba con angustia, ya no vivía reaccionando a escenarios imaginarios. Empecé a actuar con claridad y a tomar decisiones desde la calma, no desde la ansiedad. La disciplina mental no es un ejercicio de represión, sino de elección. Es elegir a qué pensamientos dar atención y cuáles dejar pasar. Es entrenar la mente para que sirva como herramienta, no como cárcel.
Por ejemplo, cuando surgían dudas sobre mi capacidad para cumplir con un proyecto importante, en lugar de obsesionarme con el miedo al fracaso, repetía: ¿qué puedo hacer ahora que me acerque a la solución? Esa pregunta me regresaba al presente, me devolvía poder y me enseñaba que la mente enfocada siempre encuentra un camino. También aprendí que los hábitos diarios refuerzan esta disciplina. La meditación, la escritura, la respiración consciente, la revisión de objetivos, todo ayuda a que la mente no se disperse en preocupaciones inútiles. La mente entrenada reconoce que no todos los pensamientos merecen atención y que el verdadero control no está en evitar problemas, sino en decidir cómo pensar frente a ellos. Hoy, cada vez que siento que la preocupación empieza a aparecer, no la rechazo ni la reprimo. La observo, la clasifico y elijo conscientemente a qué darle poder. Esa disciplina constante ha transformado mi relación con la vida. Ya no soy víctima de mis pensamientos, soy su guía. Y desde ahí puedo actuar con fuerza, claridad y tranquilidad. Porque cuando la mente es disciplinada, la preocupación pierde su terreno y la paz se convierte en la norma. Durante mucho tiempo pensé que mi ansiedad y preocupación estaban directamente relacionadas con los problemas que enfrentaba. La presión del trabajo, las decisiones importantes, las expectativas de los demás. Me decía a mí mismo que si resolvía cada inconveniente, entonces podría vivir tranquilo. Pero con el tiempo descubrí algo profundo. La raíz de la preocupación no es el problema en sí, sino el miedo que hay detrás. Y cuando entendí esto, todo cambió. Recuerdo una situación hace algunos años. Tenía que presentar un proyecto crucial frente a un grupo de personas influyentes. Pasé días imaginando cada error posible, olvidar datos, equivocarme al hablar, que juzgaran mi competencia. Cada noche me acostaba con el estómago revuelto, convencido de que todo ese pensamiento era responsabilidad y preparación. Sin embargo, al analizar mis emociones me di cuenta de que lo que me paralizaba no era la presentación, sino el miedo a ser juzgado, el miedo a sentirme insuficiente, el miedo a no estar a la altura. El problema real no era externo, era interno. Desde entonces empecé a preguntarme con brutal honestidad, ¿qué es lo que realmente me inquieta? ¿Es la situación o la emoción que despierta en mí? Descubrí que muchas de mis preocupaciones eran máscaras de miedos antiguos. Temía perder el respeto de los demás, temía sentirme vulnerable, temía que mis errores definieran quién soy. Me di cuenta de que mientras no enfrentara esos miedos, siempre encontraría algo nuevo por qué preocuparme. Resolviendo problemas superficiales, no desaparece la ansiedad si no atacas la raíz. Aprender a mirar más allá del problema aparente me enseñó a ser valiente con mis emociones. En vez de reaccionar automáticamente al miedo, aprendí a sentarme, observarlo y entender de dónde venía. Por ejemplo, cuando surgía un conflicto en el trabajo, ya no me sumergía en escenarios de fracaso, sino que me preguntaba, ¿qué parte de mí se siente amenazada por esta situación? ¿Qué necesidad interna está intentando proteger? Al responder estas preguntas con honestidad, el problema dejaba de tener el poder de arrastrarme y podía actuar con claridad y eficacia. Esta comprensión también me permitió dejar de culpar al mundo por mi estrés. Antes pensaba que todo causaba mi preocupación, el jefe, la economía, las circunstancias. Ahora entendía que el detonante no era externo, sino la interpretación que hacía de los eventos. Al cambiar mi enfoque, muchas situaciones que antes me parecían aterradoras se transformaban en desafíos manejables. La preocupación pierde fuerza cuando reconoces que el verdadero motor no es el problema, sino tu miedo interno. Al final, vivir con esta claridad significa confrontar la incomodidad de la emoción, no huir de ella. Significa entender que cada preocupación es un espejo que refleja un miedo oculto y que al enfrentarlo con conciencia, la ansiedad disminuye, la mente se libera y la acción se vuelve natural. Porque cuando sabes qué es lo que realmente te asusta, puedes actuar con valentía, con presencia, con libertad. El miedo existe para enseñarnos algo, no para dominarnos. Durante muchos años creí que si resolvía todos los problemas a mi alrededor, podría vivir tranquilo, sin tensión ni ansiedad.
Me equivocaba. Cada vez que solucionaba un inconveniente, inmediatamente surgía otro, diferente, con otra forma, pero con la misma sensación de angustia. Empecé a darme cuenta de que mi mente nunca se quedaba quieta. Siempre encontraba algo nuevo. ¿Por qué preocuparse? No importaba si era un problema real o imaginario, si tenía solución o no, mi atención se desplazaba automáticamente hacia lo que aún no estaba bajo control. Recuerdo una época en la que estaba organizando un proyecto grande. Pensaba que todo saldría bien si planeaba cada detalle, el lugar, los participantes, el contenido, la logística. Sin embargo, a medida que avanzaba, aparecían nuevas preocupaciones. ¿Y si alguien se retrasaba? ¿Y si el material no era suficiente? ¿Y si alguien no entendía el mensaje? Cada vez que resolvía un problema, otro se presentaba. Me sentía atrapado en un ciclo interminable de preocupación, hasta que me detuve y me pregunté, ¿por qué no puedo simplemente confiar en mí mismo y en el proceso? Ahí descubrí la verdad que había estado ignorando. La raíz de este ciclo no estaba en los problemas externos, sino en mi miedo interno. Ese miedo interno tiene muchas formas. Puede ser el miedo al juicio, al fracaso, a la incertidumbre o a sentirnos insuficientes. Mientras no lo reconozcas y lo enfrentes, tu mente seguirá creando escenarios nuevos para alimentar la ansiedad. Lo curioso es que estos escenarios siempre son una forma de protegerte, aunque sea de manera equivocada. Es un mecanismo automático. Si imagino todo lo que podría salir mal, me preparo, te dices. Pero en realidad no estás preparándote, estás evitando mirar hacia adentro. Estás evitando sentir el miedo que yace en tu interior. Aprendí a enfrentar este miedo interno de manera gradual. Cuando sentía que la ansiedad surgía, en lugar de reaccionar automáticamente, me detenía y me preguntaba, ¿qué es lo que realmente me da miedo en esta situación? Muchas veces el problema real desaparecía al tocar esa raíz. Por ejemplo, una vez estaba preocupado por una decisión que debía tomar respecto a un cliente importante. Mi mente no dejaba de imaginar escenarios negativos. Pero cuando me detuve y exploré la emoción, me di cuenta de que el miedo no era la decisión en sí, sino el miedo a equivocarme y perder respeto o credibilidad. Esa claridad cambió todo. Podía actuar con conciencia sin dejar que la preocupación me dominara. Mientras no enfrentas ese miedo interno, tu mente seguirá buscando nuevas razones para preocuparse. Pero cuando lo miras directamente, con honestidad y compasión, el ciclo se rompe. Empiezas a ver cada preocupación no como una amenaza externa, sino como una señal interna. Aquí hay algo que necesito entender y fortalecer dentro de mí. La libertad mental y emocional surge cuando dejas de correr detrás de lo externo y comienzas a mirar hacia adentro. Tu mente siempre encontrará algo nuevo para preocuparse si no enfrentas tu miedo. La decisión de mirar hacia adentro es el primer paso para liberarte y recuperar tu poder. Durante mucho tiempo viví atrapado en el mañana. Antes de comenzar cualquier tarea, mi mente ya había recorrido 1000 escenarios posibles. ¿Qué podría salir mal? ¿Cómo reaccionarían los demás? ¿Qué consecuencias tendría cada decisión? Me levantaba cada día cargado de ansiedad, como si ya estuviera viviendo problemas que ni siquiera habían ocurrido. Y lo más curioso es que en ese futuro imaginario siempre encontraba nuevas razones para preocuparme, nuevas amenazas que parecían reales en mi mente, pero que en la práctica aún no existían. Así me di cuenta de una verdad fundamental. La preocupación vive en el futuro, y mientras mi mente estuviera allí, no podía experimentar ni el control ni el poder. Recuerdo un día específico mientras preparaba una conferencia importante. Había practicado, revisado cada detalle y aún así mi mente no descansaba. Antes de subir al escenario imaginaba cada posible error. ¿Qué pasaría si olvidaba algo? Si la audiencia no me entendía, si alguien criticaba mi mensaje. Mi cuerpo estaba tenso, la respiración corta y el corazón acelerado, aunque nada de eso había sucedido todavía. Fue en ese momento que entendí algo esencial. La realidad estaba ocurriendo ahora, pero yo estaba sufriendo por un futuro que aún no existía. La acción efectiva no se encontraba en esos pensamientos anticipatorios. Se encontraba en el presente, en lo que podía hacer aquí y ahora. Desde ese día, comencé a entrenar mi mente a volver al presente.
antes de cada reunión respiraba profundamente varias veces y me decía, estoy aquí, estoy en este momento, esto es lo que puedo manejar ahora. Comencé a enfocarme en lo que estaba realmente frente a mí, las palabras que decía, las personas con las que interactuaba, los hechos que podía observar. Poco a poco noté un cambio. La ansiedad disminuía, mi claridad aumentaba y podía tomar decisiones con mayor calma y precisión. Comprendí que el poder no está en prever todo el futuro, sino en actuar con conciencia en el momento presente. Incluso en la vida cotidiana, la misma lección se aplica. Antes, cuando caminaba por la calle o estaba con amigos, mi mente ya estaba calculando problemas por venir, la siguiente reunión, el mensaje que podría recibir, la tarea que aún no había completado. Ahora practico detenerme y observar lo que sucede aquí. El aire que respiro, la conversación que tengo, el ambiente que me rodea. Esa presencia me permite intervenir con eficacia, disfrutar de la vida y resolver lo que realmente está en mi control. Cada vez que siento que la preocupación comienza a apoderarse de mí, me pregunto, ¿está ocurriendo ahora mismo o solo en mi mente? Si la respuesta es lo segundo, respiro, regreso al momento presente y actúo desde lo que sí puedo manejar. Ese simple cambio transforma todo. La mente se calma, el cuerpo se relaja y la acción se vuelve clara y poderosa. El poder siempre está en el presente, porque solo aquí podemos intervenir, decidir y construir. Mientras sigas viviendo en el futuro, la preocupación tomará control. Pero cuando eliges habitar plenamente el ahora, recuperas tu fuerza y tu claridad. Durante años, viví con un miedo constante a lo desconocido. Cada decisión que tomaba, cada cambio en mi rutina, incluso cada mensaje inesperado activaba un pequeño pánico en mí. Pensaba que debía tener todas las respuestas antes de actuar, que si no controlaba cada detalle, algo malo inevitablemente ocurriría. Pero esa necesidad de certeza absoluta solo me drenaba. Me daba cuenta de que pasaba más tiempo anticipando problemas que resolviéndolos, que mi energía se gastaba en imaginar desastres en lugar de construir soluciones. Y ahí entendí algo que cambió todo. La incertidumbre no es una amenaza, es entrenamiento. Recuerdo una vez que estaba a punto de lanzar un proyecto muy importante. Tenía preparado cada paso, cada recurso, cada posible escenario de éxito o fracaso, y aún así sentía un vacío en el estómago. Esa sensación de no saber qué pasaría. Quería prever todo, anticipar cada resultado, pero no podía. Fue en ese momento que decidí cambiar mi enfoque. No lucharía contra la incertidumbre, no intentaría controlarlo todo, sino que la usaría como un espacio para entrenarme. Cada decisión tomada sin tener todas las respuestas, cada acción en medio de la niebla, se convirtió en práctica, en fortalecimiento, en construcción de confianza. Al principio no fue fácil. Cada pequeño error parecía confirmarme que debía tener certeza, que debía preverlo todo. Pero poco a poco comprendí que los errores no eran fracasos, eran entrenamientos. Cada incertidumbre enfrentada con acción consciente me enseñaba algo que la seguridad nunca podría. Resiliencia, creatividad, claridad, fortaleza interna. Aprendí a ver la vida como un gimnasio invisible donde cada situación inesperada era una oportunidad para entrenar mi mente y mi carácter. Incluso en la vida cotidiana la misma lección se aplica. Cuando recibo un mensaje inesperado, un cambio de planes o una situación que no puedo controlar, ya no reacciono con pánico. Respiro, observo la situación y me pregunto, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usarlo para crecer? Esa simple pregunta cambia todo. La incertidumbre deja de ser enemiga y se convierte en aliada, un espacio donde mi mente y mi espíritu se fortalecen. Mi ansiedad disminuyó, mi creatividad aumentó y mi confianza creció porque entendí que no necesito controlar cada resultado, sino estar preparado para actuar con conciencia en cualquier circunstancia. Cada paso en medio de la incertidumbre ilumina el siguiente. Cada acción, aunque imperfecta, genera claridad y dirección. Lo que antes me paralizaba ahora me entrena, y cuanto más practico, más invencible me siento frente a lo desconocido. Cuando dejas de ver la incertidumbre como amenaza y comienzas a verla como entrenamiento, tu vida cambia.
No necesitas garantías para actuar, solo necesitas confiar en tu capacidad de adaptarte, de aprender, de crecer. Cada momento incierto es un maestro que te hace más fuerte, más claro, más capaz. La incertidumbre no es algo que temer. Es el gimnasio invisible donde construyes tu resiliencia y tu poder. Durante mucho tiempo viví atrapado en la ilusión de que podía controlar todo a mi alrededor. Pensaba que si organizaba cada detalle, si anticipaba cada reacción de las personas, si preveía cada circunstancia, entonces estaría a salvo y no me preocuparía. Me levantaba pensando en lo que podían decir, hacer o decidir los demás y me acostaba exhausto como si hubiera corrido una maratón mental. Pero a pesar de todo ese esfuerzo, la ansiedad seguía allí como una sombra constante. Fue entonces cuando entendí algo fundamental. El mundo nunca estará completamente bajo tu control, pero tú sí puedes controlarte a ti mismo. Recuerdo una vez que estaba preocupado por el éxito de un proyecto. Pasaba horas revisando planes, anticipando problemas, intentando adivinar cada paso que los demás tomarían. Me sentía atrapado, cansado y cuanto más intentaba controlar el entorno, más fuera de control me sentía. En ese momento me detuve y me pregunté, ¿qué puedo controlar realmente en esta situación? La respuesta fue simple, pero poderosa. Mis decisiones, mi esfuerzo, mi actitud, mi enfoque, todo lo demás, los resultados, las opiniones de otros, los imprevistos, estaba fuera de mi alcance. Fue un cambio radical en mi manera de pensar. En lugar de desgastarme intentando que todo encajara, empecé a invertir mi energía en construirme a mí mismo, en fortalecer mi disciplina, en entrenar mi mente para tomar decisiones claras, en ser consistente con mis hábitos, en comunicarme con sinceridad y respeto, en cuidar mi cuerpo y mi bienestar emocional. Lo que antes gastaba en controlar factores externos, ahora lo utilizaba para crecer internamente. Y algo sorprendente sucedió. Cuanto más fuerte me volvía internamente, más capaz me sentía de influir positivamente en lo que sí podía afectar. Incluso en la vida cotidiana la diferencia es evidente. Cuando alguien actúa de manera inesperada o surge un imprevisto, ya no me desespero. Mi enfoque no está en intentar cambiar lo que no puedo cambiar, sino en elegir cómo responder. Cada reacción consciente se convierte en una oportunidad de aprendizaje y construcción personal. Cada pequeño acto de disciplina, cada pensamiento dirigido, cada decisión tomada desde la calma, fortalece mi capacidad de manejar cualquier circunstancia. Aprender a dejar de controlar el mundo y comenzar a construirte a ti mismo es liberador. Te libera de la ansiedad, de la frustración, de la sensación de impotencia. Te devuelve tu poder porque ya no dependes de que todo encaje fuera para sentirte bien dentro. Construir tu enfoque, tu carácter, tu paz interna se vuelve el motor de tu vida. Cuando entiendes esto, las preocupaciones pierden fuerza, porque tu atención ya no está dispersa en lo incontrolable. Está concentrada en lo que sí puedes transformar tú. Y desde esa fuerza interna, todo lo demás se vuelve manejable, incluso lo que antes parecía caótico e impredecible. Deja de intentar controlar el mundo y empieza a construirte a ti. Ahí reside tu verdadero poder. Durante años cargué con preocupaciones constantes y no entendía por qué. Me decía a mí mismo, debo tener todo bajo control. Si no fallo, si no decepciono, todo estará bien. Pero mientras más me esforzaba por cumplir estas reglas invisibles, más agotado me sentía. No era que los problemas fueran enormes o imposibles de resolver. Era que mi mente estaba programada para reaccionar al miedo. Fue entonces cuando me detuve y empecé a cuestionar las creencias que había aceptado como verdades absolutas sin siquiera pensar en ellas. Me di cuenta de que muchas de mis preocupaciones no nacían del presente, sino de ideas que había adoptado en mi infancia o escuchado de otros. Si no cumples expectativas, eres un fracaso. No puedes relajarte hasta que todo esté perfecto. Si otros se equivocan, tú eres responsable. Todas estas frases estaban incrustadas en mi mente como un código invisible. Y cada vez que surgía un problema, ellas se activaban automáticamente, creando ansiedad, tensión y miedo. La preocupación no era el problema, eran estas creencias que nunca cuestioné. Recuerdo un momento específico en el que un proyecto en el trabajo estaba atrasado y sentí pánico.
Antes, habría pasado horas imaginando cada escenario posible, culpándome y culpando a los demás, aumentando mi tensión. Esta vez decidí hacer algo diferente. Escribí todas las ideas que me rondaban la mente. No puedo fallar, debo estar listo para todo. Si alguien se enoja será mi culpa. Si no hago esto perfecto seré juzgado. Al leerlas en voz alta, algo cambió. Vi claramente que esas no eran leyes universales, eran historias que me contaba mi mente, basadas en miedo y presión externa. Empecé a reemplazar esas creencias con ideas más útiles. Puedo aprender de cada error. No necesito controlar todo para ser valioso. Mi paz no depende de la aprobación de otros, sino de mis acciones conscientes. No fue un cambio instantáneo, pero con repetición y práctica mi mente empezó a adaptarse. Cada vez que aparecía una preocupación podía reconocer su raíz, una creencia antigua que ya no me servía. Esa simple conciencia me permitió soltar el peso que cargaba. Aprender a cuestionar las creencias es un acto de libertad. Significa darte permiso para diferenciar lo que es real de lo que es solo un eco del pasado, de expectativas ajenas o de juicios internalizados. Significa entrenar tu mente para elegir pensamientos que te construyan en lugar de destruirte. La preocupación disminuye cuando ves que no estás reaccionando al mundo tal como es, sino a la interpretación que tu mente ha aprendido a dar. Si hoy sientes ansiedad o tensión constante, haz este ejercicio. Identifica una preocupación, pregúntate cuál creencia la alimenta y luego cuestiona su validez. No porque sea fácil, sino porque cada vez que rompes con un pensamiento inútil, tu mente gana espacio para claridad, para acción, para paz. Las preocupaciones nacen de creencias equivocadas que nunca cuestionaste. Y el primer paso para liberarte es descubrirlas y reemplazarlas con verdad y conciencia. Durante mucho tiempo viví con la creencia de que cometer errores era una catástrofe, que cada fallo era una señal de incapacidad, de que algo en mí estaba mal. Cada decisión que tomaba venía acompañada de una voz interior que repetía: si te equivocas, todo se arruina. Y así, paso a paso, proyecto tras proyecto, me encontré atrapado en un ciclo de parálisis, porque no era el error lo que me frenaba, sino el miedo a equivocarme. La preocupación no surgía por la acción en sí, sino por la posibilidad de fallo y juicio que anticipaba. Recuerdo un momento específico en mi vida profesional. Estaba a punto de presentar un plan importante frente a un grupo de personas influyentes. Mi mente estaba inundada de escenarios de fracaso. ¿Y si no convenzo a nadie?